Dios les bendiga. En el día de hoy queremos meditar sobre un mensaje olvidado. Un mensaje que la Biblia enseña desde sus inicios. Cuando uno abre el Nuevo Testamento, uno se da cuenta de que hay un mensaje que permanece en toda la Escritura. Desde que Cristo empezó, antes de Cristo empezar, los discípulos después de Cristo, se le ha encomendado un mensaje que con el tiempo hemos ido perdiendo y hemos ido diluyendo. Y en medio de una sociedad tan indiferente ante lo que verdaderamente importa, debemos de meditar y recuperar este mensaje precioso del Evangelio. El Evangelio, cuando empezamos a leer los primeros capítulos de Mateo, empezando el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el capítulo número 3 empieza a describir a un hombre en el desierto que estaba preparando el camino al Señor, y este hombre en el desierto tenía un mensaje específico. Este mensaje una y otra vez se escuchaba, y todos aquellos que iban y acudían a este hombre llamado Juan el Bautista, el cual predicaba en el desierto y bautizaba en el Jordán a aquellos que acudían a él en obediencia al mensaje que él le daba. Este hombre tenía un mensaje claro y específico dado de parte de Dios para preparar el camino del Señor. El mensaje que este hombre tenía para dar a aquellos que se acercaban a escuchar en el desierto, presta atención que estaba en el desierto, en medio de un terreno árido, de un terreno donde quizás no abundaba la vegetación, pero allí había un hombre vestido no como los reyes, sino vestido con ropas de pieles. Este hombre comía en el desierto miel y langostas, y este hombre, dice la Biblia, que tenía un mensaje dado por Dios específico, y este mensaje a partir del verso 2 se empieza a describir, y este era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje empieza a retumbar en medio de Israel. Las personas empiezan a escuchar: un nuevo profeta se ha levantado, un profeta de parte de Dios tiene un mensaje. Cuando se acercan a aquel hombre para escuchar el mensaje que Dios les tiene para dar, es un mensaje que estremecía los cimientos del corazón y del orgullo humano, porque Dios estaba interesado en preparar el corazón de su pueblo para que el pueblo arrepentido reconociera al Mesías que iba a morir por ellos. Así empieza la Biblia con este mensaje estremecedor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego viene Cristo, viene el bautismo de Cristo, donde el Espíritu Santo viene, dice, en forma corporal de paloma sobre él. La voz del cielo se escucha, el cielo se abre diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así luego dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto, y que en el desierto fue tentado por el diablo. Pero luego que terminó aquellos 40 días de ayuno y oración en el desierto, donde venció al diablo, dice la Escritura que Jesús empieza su ministerio, que principia su ministerio en el propio capítulo 4 de Mateo. Y dice la Biblia que cuando Jesús, bendito sea el Señor, deja Nazaret, va hacia Capernaum, que era una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, dice el verso número 13. Y empieza allí Jesús para que se cumpliese, dice, va a aquella zona de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Fíjese qué profecía más linda esta: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta profecía se empieza a cumplir en Cristo, bendito sea el Señor, cuando Él va a aquella región de Neftalí. Pero la luz que iba a ver aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas, bendito sea el Señor, estaba sentado, estaba edificado sobre las tinieblas, bendito sea el Señor, sobre sombras de muerte. Dice la Biblia que el mensaje que Cristo fue a dar a aquel lugar, el mensaje que Cristo fue a predicar a aquel lugar para traer luz a los que estaban en tinieblas, era el mismo mensaje que había predicado Juan el Bautista y que estaba predicando Juan el Bautista en el desierto. Fíjense lo que dice el verso número 17. Desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, esta palabra y este llamado a predicar sobre el arrepentimiento es fundamental y es el centro mismo de lo que nosotros debemos predicarle a los pecadores. Jesús en más de una ocasión predicó y dio esta enseñanza: arrepentíos y creed en el evangelio. Que Dios está interesado en que el hombre se arrepienta, y no hay salvación sin que el hombre se arrepienta. Es decir, queridos, que la Biblia nos enseña que Jesús vino, dice en Mateo capítulo 9, el verso 13, que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque es el interés de Dios transformar al ser humano, no dejarlo igual. Pero no solamente se queda aquí en Cristo enseñando sobre el arrepentimiento, sino que la Biblia también nos enseña que cuando Cristo escoge a los discípulos en el capítulo número 10 de Mateo, nos enseña que no solamente los escoge, sino que los envía a los 12 con un mensaje espectacular y único. Pudiéramos decir que quizás lo había enviado con un mensaje diferente, pero no, el mensaje sigue siendo el mismo. Desde el principio, los hombres hemos diluido y hemos cambiado el mensaje para que las personas se sientan bien. Pero a veces las personas necesitan ser confrontadas con su pecado, necesitan que alguien les alerte, necesitan que alguien les llame la atención, porque van por un camino que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando vemos la misión de los 12, Jesús envía a los 12 a predicar, dice, a las ciudades, bendito sea el Señor. Pero hay algo tremendo, y es que en el verso número 7, la Biblia nos enseña que ellos iban diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y parece como que este era el mensaje único que los discípulos tenían que dar, que el reino de los cielos se había acercado. Pero Marcos en el capítulo 6 da un detalle más acerca de la misión y del mensaje que los 12 tenían que dar a aquellos que iban a predicar el evangelio y que le iban a enseñar que el reino de los cielos se había acercado. Dice en el capítulo número 6 de Marcos, en el verso número 12, dice la Biblia: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Podemos entender que el mensaje de los 12 una vez más era: arrepentíos y creed al evangelio. El mensaje del arrepentimiento es muy importante, queridos. Sin el mensaje del arrepentimiento no hay evangelio. Es necesario el evangelio predicado bíblicamente para la salvación de las almas. No hay salvación posible sin que prediquemos el evangelio bíblicamente. Y este mensaje, una vez más, vemos cómo Cristo envía a los discípulos y les manda diciendo: prediquen que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepientan de sus pecados. No solamente queda ahí. Bendito sea el Señor. En Lucas capítulo 24, la Biblia nos enseña, luego de la resurrección de Cristo, que Jesús les da una orden, un mandamiento a sus discípulos. Dice la Escritura que cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, les dice en el verso capítulo 24, a partir del verso número 36, pero vamos a leer versos 45, 46, 47, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es necesario predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fue el mandato que Cristo les dio a los discípulos y nos dio antes de ascender al cielo. ¿Cómo hicieron los discípulos? ¿Cómo entendieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cuál fue el mensaje de los discípulos después de su partida? Vemos que luego de su partida hay algo que marca un antes y un después en la iglesia, y es el Pentecostés, el día, la venida poderosa, el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder, y aquellos que estaban reunidos en Jerusalén pensaban que estaban ebrios
Dice la Escritura que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando relata el acontecimiento tremendo y extraordinario, sobrenatural de la venida del Espíritu Santo, dice que cuando aquellos piensan que ellos están ebrios, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y da un mensaje poderoso, guiado e inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y en aquel mensaje Pedro empieza a hablarles de Jesús Nazareno a partir del verso 22, que era un varón aprobado por Dios. Empieza Pedro a inquirir y empieza Pedro a predicar el evangelio de una forma poderosa, y le empieza a decir a aquellos que le estaban escuchando: ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos y crucificaron a Cristo. Y empieza Pedro a hablarles cómo no solamente lo crucificaron y lo mataron, sino cómo el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Y cuando estaban aquellos oyendo el mensaje del evangelio, aleluya, dice la Biblia que el Espíritu Santo empezó a trabajar, y al oír esto dice que en el verso 37 se compungieron de corazón, aleluya. Cuando uno predica el evangelio de Jesucristo, querido, como decía Pablo, su mensaje era la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo empieza a trabajar. Compunge los corazones de aquellos que escuchan el mensaje del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la Escritura que se compungieron de corazón, y cuando escucharon aquello le estaban diciendo: ustedes lo mataron, ustedes fueron los culpables, alabado sea el Señor. Pero no solamente lo mataron y se quedó allí, la tumba estaba vacía, Cristo ha resucitado. Y ¿sabes qué, amado hermano? La Biblia dice que cuando escuchaban aquello compungido de corazón, fueron a Pedro y le dijeron: ¡oh! Y a los otros apóstoles: ¿qué hemos de hacer para ser salvos? ¡Qué lindo! Esta es la necesidad del alma cuando es descubierta. Esto pasa cuando el pecador es confrontado con sus pecados. Se necesita en el día de hoy hombres y mujeres que se levanten en el desierto a predicar el mensaje del evangelio a los pecadores arrepentidos y convertidos. Oh, bendito sea el Señor en medio de este tiempo de tanta indiferencia, donde las personas están viviendo su vida y no se preocupan por la vida de los demás, y piensan que tolerando el pecado de los demás es una muestra de amor. Amado hermano, quiero decirte, no es amor ver a los impíos ir tras un camino infernal, tras un camino que les va a llevar al infierno, y no hacer nada por ellos, sino predicarles el evangelio de Jesucristo. Oh, es como un padre, bendito sea el Señor, que puede ver a su hijo que va rumbo al barranco, y sabe que no hace nada y se queda callado, y viéndolo una madre, por ejemplo, que su hijo toma en su mano algo que es mortífero, algo que puede dañar su vida, y se queda pasiva sin hacer nada. Oh, esto no es amor. Pero si el padre o la madre, en vez de mirarlo de lejos y dejar a su hijo, oh, que haga lo que desea, da un grito de alerta: detente, deja eso, ten cuidado, eso te lleva a la muerte. ¿Acaso esta madre y este padre, por irrumpir con aquel grito, detente, será una muestra de que no ama a su hijo? Será una muestra de que ve el peligro, que ve a dónde se va aquel objeto amado, y clama con fuerzas estremecedoras para que se vuelva del camino que le lleva hasta la muerte. Oh, amados, un verdadero amigo advierte a otros del peligro. Es como si una persona estuviese en medio de un incendio, su casa incendiándose, pero está durmiendo. Su vida peligra. Y es como si de lejos estuviésemos viendo la muerte inminente que viene sobre aquel que duerme, y no seamos capaces de gritarle: despierta, porque tememos que se ponga bravo.
El mensaje del evangelio transforma. Del mensaje del evangelio nos lleva a predicar y a decir a los que están dormidos: despierta. Oh creyente, tú que me ves, es tiempo de no mirar de lejos a aquellos que van rumbo al infierno. Es tiempo de gritarles: detente. Cristo es la solución. Allí está Pedro en Pentecostés, aquellos compungidos por el Espíritu Santo. Le dicen: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Qué lindo, aleluya, aleluya, aleluya. Y vuelve a retumbar el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, Ramasama. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pudiera ser un mensaje aislado, pero no. El próximo capítulo, Pedro va a entrar al templo. Por la puerta del hermoso hay un hombre que está allí paralítico de nacimiento. Bendito sea el Señor. Un hombre cojo de nacimiento, un hombre que cada día ponían a la puerta para pedir limosna. Pedro y Juan vienen entrando, fijan sus ojos. Él fija sus ojos en Pedro y Juan como esperando recibir algo, pero espera recibir dinero, algo material, cuando ellos no tenían. Y Pedro mirando le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Lo toma de la mano, lo levanta. Este hombre comienza a alabar a Dios y entra al templo alabando su nombre. Pero ¿sabes qué, amado? Empieza una multitud a aglomerarse porque ven que aquel hombre que era cojo de nacimiento ahora había sido sanado. Y Pedro, una vez más lleno del Espíritu Santo, viendo la multitud, empieza a predicar el evangelio una vez más y empieza nuevamente a inquirir en el pecado humano. Fíjense que lindo, en el capítulo 3 dice: vosotros, el Hijo de Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, a quien vosotros negasteis, y pidieron que se soltase un homicida en lugar de él. Dice el verso 15: matasteis al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de los muertos. Dice el verso 17, Pedro: yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero escuchen esto: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que el Cristo había de padecer. Y dice: ahí viene un mensaje poderoso nuevamente que se va a repetir una y otra vez en la vida de aquellos que predican el evangelio. Verso 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados, podemos seguir buscando en toda la Biblia. Pudiéramos hablar de aquel hombre que revolucionó toda Europa y Asia. El apóstol Pablo, dice la Biblia en Hechos capítulo 17, cuando se encontraba en Atenas. Dice la Biblia que Pablo se encontraba en Atenas y allí estaba esperando a algunos hermanos que llegaran, al hermano Silas y Timoteo. Pero dice la Biblia que Pablo empezó y salió por Atenas, a caminar por Atenas, a ver Atenas gloriosa de aquellos tiempos de los griegos. Pero la Biblia enseña que Pablo, cuando salió, se dio cuenta de algo: que aquella ciudad estaba entregada a la idolatría, amado. Pablo empieza a discutir en las sinagogas con los judíos piadosos. Dice la Biblia que empieza a hablar en las plazas cada día con los que concurrían en las plazas.
Porque Pablo no era solamente un hombre que predicaba en las sinagogas. Pablo predicaba en las plazas. Pablo predicaba también en las calles. Pablo predicaba por las casas. Dice la Biblia que la iglesia primitiva predicaba en las plazas, en las calles, por las casas. El evangelio hay que predicarlo a tiempo y afuera de tiempo. El mensaje del evangelio no puede detenerse, querido. Y en medio del tiempo de idolatría que vivía Pablo, como en nuestros tiempos, idolatría y de adoración al ego, al yo, a los ídolos, a los falsos dioses. Quiero decirte, Pablo en medio de Atenas se levanta cuando le dan la palabra y predica el mismo mensaje de Juan, el mismo mensaje de Cristo, el mismo mensaje de Pedro, del mismo mensaje mandado a predicar por Cristo a los apóstoles. Verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Se nos ha olvidado el mensaje del arrepentimiento. En Lucas 13, y había un grupo, dice, que estaban contando acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Cuando Jesús escuchó aquella conversación, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No. Fíjese qué palabra les da el maestro a esta gente, a estos hombres. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y siguió Cristo y le dijo: oh, aquellos 18 los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? No, os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Queridos, es tiempo de que se escuche la voz en el desierto nuevamente. La voz en medio del desierto espiritual, en medio de tanta predicación de autoayuda, en medio de tanta exaltación al hombre. Es tiempo de que los predicadores se escuchen en la voz, o se escuchen en la voz de Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, y en la voz de Cristo: arrepentíos, en la voz de los apóstoles: arrepentíos. Parecen palabras duras. Parecen palabras que no son buenas noticias. Parecen no ser buenas noticias. Alguien que tú le digas: ustedes tienen que arrepentirse también, porque a veces pensamos que hay gente que está sufriendo grandes consecuencias de sus pecados. Y pensamos que son más pecadores que otros. No, queridos, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Parecen duras estas palabras, ¿verdad? Arrepentíos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Será este el mensaje del Dios de amor? ¿Son estas buenas nuevas? ¿Estas son las buenas noticias que debemos hablar los ministros? ¿De qué boca salieron? ¿Quién fue el hombre que dijo esta frase? ¿Quién fue el hombre que predicó y mandó a que se predicara este mensaje? Fue aquel que lo dejó todo por amor de nosotros. Sí, querido. Fue aquel que se despojó, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. El Dios de amor encarnado, porque este es un mensaje de amor.
Si escuchas un mensaje diferente y estás escuchando que no importa. No importa lo que hagas, Dios te quiere así. No importa cómo vivas, vas a ir al cielo de todas maneras. Quiero decirte, no, esa persona no te está amando. Ese no es el mensaje del evangelio. No, no es el mensaje del evangelio. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Oh amado, es tiempo de volver a predicar el mensaje del evangelio. Es tiempo de volver a proclamar por las calles en medio del desierto: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed al evangelio. Semanga Sama. Esto es verdadero amor. Este es el amor de Dios. Dios quiere la salvación del hombre, pero no lo va a salvar si el hombre no se arrepiente. Es tiempo de salir por las calles. Traiga un tratado. Es tiempo de que hoy uses tus redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp. En los grupos donde estás tú como cristiano, no te avergüences. Manda un mensaje. Alerta a los que amas. Alerta a tu familia. Alértales. Diles: oh, ten cuidado del camino que al hombre le parece recto y su fin es camino de muerte. Cristo es la solución. Arrepiéntete de tus pecados. Manda un mensaje, no te avergüences del evangelio. Oh sí, pero algunos se van a molestar, por supuesto. Hay muchos que están dormidos y cuando tú les despiertas se molestan. Pero cuando se abran sus ojos y vean que simplemente les levantaste por amor y porque corrían en riesgo sus vidas, van a agradecerte por haberle levantado. No te detengas, iglesia. No te detengas, amado ministro, no te detengas. Vuelve a predicar el mensaje de la cruz. Vuelve a predicar que el hombre es pecador, que está separado de Dios. Vuelve a predicar que no hay nadie que agrade a Dios ni quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Vuelve a predicarlo, amado, con todo el corazón, que solo Jesucristo satisfizo la justicia divina, que solo Él puede darte salvación y vida eterna. Oh amado, vuelve a predicar el mensaje de la cruz. Vuelve a mandar como Pablo en Atenas a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Dios te bendecirá y bendecirá la obra que haces. Dios prosperará su palabra y volverá a ver agua en medio del desierto. Que el Señor te bendiga. Dios te guarde. Amén.